Para Dios es una disposición del corazón. ¿Me siguen? Entonces, si es una disposición del corazón, yo no mido el hecho. Yo tengo que medir la disposición del corazón. Pero como soy humano, no tengo esa facultad, ni la capacidad. Esa facultad y esa capacidad la tiene ¿quién? Dios. ¿Qué autoridad nos da el Señor frente a ese hecho o a esa acción que entendemos pecaminosa? Es de disciplina, pero disciplina bíblica, y cuando lo traduce se llama enseñanza. Se llama enseñanza. Entonces, si es enseñanza, entendemos que hay un problema. Cuando alguien infringe alguna ley, lo puede hacer por diversas maneras. Entonces, en ese sentido, Jesús modela lo siguiente: vamos a modelar el corazón de la persona, vamos a guiar el corazón de la persona a exponerse a la palabra de Dios, y la palabra de Dios revela lo que hay en el corazón de los hombres. Algo como esto, dice Marcos que Jesús recibía mucha alabanza de la gente, pero él no se fiaba de ninguno. ¿Sabe por qué? Porque él conocía a la persona. ¿Ve la diferencia? Yo digo entonces, si te conozco, no me engañes. ¿Sí o no? Entonces Jesús aplicó eso. Yo no puedo conocer a todos, usted tampoco puede, pero sí puede modelar su corazón. Sí puede decidir honrar a Dios con lo que hace y cómo trata a los demás. ¿Sí o no? Usted puede decidir, cuando lo agravan, ser un manto de gracia y misericordia sobre aquel que de manera intencional o no lo ha agraviado y está pareciéndose a Jesús un poquito. Entonces era difícil para el judío entender eso. Por eso, cuando había que perdonar, no sabían cómo. Pero cuando tenían que entender a Jesús en su amor, tampoco sabían. ¿Hasta cuándo aguanto esto? Es la meta humana. Y Jesús dice, no es hasta cuándo, es hasta que entiendas. No es hasta cuándo, sino hasta qué. La clave es entender, iglesia. La clave es entender. Ese es el tema con el cual me dirijo a ustedes hoy. La clave es entender. Entonces los discípulos están tratando de convencer a Cristo de por qué pasa esto, por qué pasa aquello, pero ya en esta altura de juego, ya Jesús está en otro nivel de gloria. Y aún ellos no entendían, ¿no?, después, que todo eso tenía que venir. Es como cuando un mensaje te llega y es para hoy, que lo entiendas hoy y lo entiendes en 3 días. Es como leer, en una canción, el periódico de ayer. No estamos llamados a leer el periódico de ayer o la noticia de ayer. Es ver lo que Dios está derramando en el hoy. Hay un peligro en la escritura cuando vamos a ella y solo miramos la letra. Porque al leer la escritura y entenderla, no es solo leerla y entenderla, es saber lo que ella dice hoy. Entenderla equivale a saber lo que se le dijo a los antiguos. Interpretarla para hoy es buscar el sentido para nosotros. De manera que cada vez que yo me refiero al pasado, en la escritura no está mal, la estoy interpretando. Pero si me quedo allí, la iglesia no se edifica. ¿Se dan cuenta? Voy a conocer lo que está pasando en la historia, por qué aquello, por qué lo otro, pero la gente se queda aquí solo con ese dato. Y ese dato es bueno, pero lo que te va a cambiar a ti es saber que esa palabra que se escribió hace miles de años es para ti puntualmente hoy. Que quizás el escritor bíblico ni siquiera pensó en ti cuando estaba escribiendo, pero el que dirigía esa palabra dijo, esta palabra dentro de 4.000 años, 2.000 años, va a ser poderosa para alguien que la va a leer y la va a entender en la línea que la estoy soltando para la iglesia. Entonces, cuando hacemos ese ejercicio, hay un problema. No solamente entenderla a nivel antiguo, es interpretarla hoy. Entonces, nos damos cuenta que muchas verdades pueden ser verdades presentes y muchas verdades fueron verdades pasadas. Hay un valle con las congregaciones. Amamos la Biblia. ¿Cuánto la aman? La leemos diariamente, se supone, ¿no? Por lo menos, ¿no? La leemos diariamente. De vez en cuando meditamos en ella. Y cuando de vez en cuando
meditamos en ella, de vez en cuando recibimos entendimiento actualizado de ella. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo la leo todos los días y medito en ella todos los días, ocurren milagros. Pero no se trata solamente de que yo la lea todos los días. Muchas personas la leen diario y tienen un patrón que no lo rompen al leerla, pero no tienen entendimiento de la escritura. No tienen ese entendimiento, no porque Dios no quiera dárselo, sino porque ellos lamentablemente leen y no meditan, entonces quedan estancados. Siempre hemos pensado que la palabra es espíritu y vida. Le voy a decir algo. Cuando Jesús dijo eso, creo que se lo comenté una vez, dice: ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes piensan que en ellas reciben vida eterna. Nunca los mandó a escudriñarla, les está dando un boche, lo está confrontando. Oiga, ¿por qué? Cuando ustedes más arriba en el capítulo dice el texto, ok, hay una discusión entre Jesús y los fariseos ahí, y lo están acusando, no quieren recibir. Él les dice entonces: ustedes piensan y dicen que estudian la escritura porque creen que en ella encontrarán la vida eterna. Sin embargo, yo estoy aquí. Wow. Wow. Yo estoy aquí y no me ven ni me reciben. Entonces fue un tremendo boche muy decente de Jesús, muy educado para ellos. Léalo completamente, y también le aconsejo que entiendan que cuando decimos esa frase estamos replicando el boche, pero creyendo que es una afirmación y motivación de Dios, cuando no lo es. Hay algunos boches santos ahí en la escritura que usted va a encontrar que tienen que entender que es un boche, que es la reprensión de Jesús a los discípulos, y esa es una de las clásicas. Entonces, puede ser que estemos frente a la palabra escrita y Jesús esté también al frente y no lo veamos. Y eso es duro. No lo veamos. Jesús, entonces, hay un texto que deja ver eso que les comparto. Dice, entonces, hay un texto que dice Jesús hablando: algunos recibirán una bendición de Dios de sorpresa, y Él les va a decir: bienvenido, bendito de mi Padre. Bienvenido, bendito de mi Padre. Entra al gozo de tu Señor, porque cuando tuve hambre, tú me diste de comer. Sígame la idea, porque yo tengo que tomar el texto, pero sígame la idea. Cuando tuve sed, ok, y cuando estaba desproteído o desposeído, tú me ayudaste. Ah, bueno. Ellos preguntarán: pero Señor, ¿cuándo te vimos así? Mire el misterio. Cuando lo pudiste ver en cualquiera de esos pequeñitos. ¡Aleluya! Mire qué misterio. Entonces, parece ser que Jesús a veces se nos cambia de ropaje. Y eso nos puede enseñarnos algo. Todos queremos ver al Cristo glorificado, pero el primero que llegó no fue glorificado, fue el desposeído. Fue aquel que ni parecía el Cristo. Y ella dice: lo veremos sin atractivo para que lo deseemos. ¿Cómo miras algo sin atractivo y lo vas a desear? Solo es cuando conoces su valor. Puede estar medio roto, lleno de óxido, polvo, lo que sea. Sin embargo, si conoces el valor de eso que se ve así, lo vas a valorar. Cualquiera te ve cargando eso sucio, eso roto, y dirá: ¿y qué hace Jordi con eso en la mano? El que pregunta eso es porque no conoce el valor de eso. El que pregunta así es porque no sabe cuánto vale eso. Solo está un poquito lleno de polvo, solo está un poquito roto, solo un poquito descuidado. Eso es lo que vería un conocedor. Aquel que no es conocedor dice: esto no sirve mucho. Es una vergüenza cargar con eso. Y a veces es la imagen que está en nosotros cuando miramos a los demás. Lo hemos roto y pensamos que está inservible, que ya no tiene reparación, que ya no tiene arreglo, que ya no hay manera de que cobre su valor y su esencia. Pero cuando vamos al rollo, el rollo dice
que nuestro Señor es capaz de transformar todas las cosas. Ese pensamiento bíblico debe ser nuestro. Y cuando vemos eso, crecemos en identificar a Cristo en cada escenario que se nos muestra. No andamos como los discípulos que están locos ahora por la muerte de Jesús y por lo que venía y lo que había pasado. Estaba viviendo en el atrás, en el ayer. ¿Cuántos creyentes hoy, con la Biblia en mano, están viviendo en el ayer? ¿Cuántos saben que ella tiene respuesta para el ayer? Sí, la tiene. Para el presente y para el futuro. Si yo quiero estar actualizado, debo ir al rollo y allí encontrar esas verdades. Es un poco difícil porque no nos acostumbramos a leer profundamente y a leer de forma extensa. Déjame leer un salmo. No son malos los salmos. Para mí los salmos son de las cosas más complicadas de entender. ¿Cuántas gente usted ha visto predicando mucho de salmos? Son pocos los que predican salmos. Y no porque no sean buenos para la predicación, buenísimos. El punto es, vamos a interpretar salmos. Vamos a ver lo que dice el salmo realmente. Vamos a comprenderlo a nivel cultural, historia, y traerlo para acá. Es un reto. Un gran reto. Entonces, en este sentido, si usted y yo logramos ampliar nuestro entendimiento y ver esto, Jesús intentando darle otra charla a los discípulos acerca de sí mismo. Es como que yo intentara hoy llevar a ustedes otra vez a la salvación. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos son salvos? Amén. Déjame ver cuántos dudosos tenemos acá. ¿Cuántos dudosos tenemos? ¿Hay un dudoso? Señores, la salvación se hace de hecho. La santificación es un proceso, pero la salvación es un evento, un hecho. De manera que desde el día que recibiste a Jesús en tu corazón, ya eres salva. ¿Y eres salvo? Y cuando comprendo que es un hecho, sencillamente me doy cuenta que de esa dimensión nadie me puede sacar. ¿O usted cree que alguien lo puede sacar? No, dice el diablo, déjame agarrar a la hermana bienvenida y yo vas a arrancar. ¿Puede hacerlo? No. Porque además de eso, tenemos figuras en el Antiguo Testamento que aseguran esta salvación. Dice la Escritura, Isaías habla de esto, de que el Señor nos tiene esculpido en sus manos. Y de su mano nadie nos puede arrancar. ¡Aleluya! La seguridad de la salvación nos ayuda a comprender dónde estamos posicionados. Ahora, ¿saben por qué los discípulos tienen muchos problemas en entender al misterio de Cristo? Porque tenían otras expectativas. Era por eso nada más. Todos ellos que venían de un antecedente un poquito complicado, como Pedro, como Judas y los demás, todos venían de contextos políticos. Toditos, ahora diferentes y opuestos. En este misterio teníamos a un Judas, un Iscariote, teníamos un Celote. Sí. Teníamos un Celote, gente de pleitos, revolucionarios, socialistas y demás, que buscaban llevar a Israel al gobierno político y confiaban en que Cristo era el que iba a cambiar ese asunto. Ese será el que vamos a coronar. Ya lo tenemos, este es de nosotros. Nosotros por la mente cristiana pensamos que ellos estaban solamente siguiéndolo por el Mesías. No, a una realidad. Ellos querían coronar. Obviamente cuando muere, ahí se caen los palitos. Y comienza el problema. Y se aumenta el conflicto. Cuando Pedro dice, ay no, Señor, no te mueras. Vamos a decir que lo amaba, ¿verdad? Lo quería. De verdad lo amaba. Pero ¿hasta dónde lo amaba? ¿Y por qué lo amaba? ¿Y qué buscaba Pedro? Pedro estaba pensando en el futuro. Que se muere el líder, se acabó la revolución. ¿Sí o no? A Pedro hay que ver los mitos en la Biblia para entenderlo mejor. Entonces, luego vemos a Pedro cuando logra entender cómo cambia. Ya reitero, la clave es entender. Y sigue el proceso. Y aún los discípulos han visto milagros
Han oído a Jesús hablar de cosas venideras y espirituales. Han oído a Cristo desatar palabras proféticas para el porvenir más allá del tiempo de ellos, que nunca lo alcanzarían. Y aún así entienden que Él está hablando de cosas más allá. Siguen pensando en que está hablando metafóricamente. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando que Cristo cuando nos habla de forma metafórica? Hace una metáfora. Esto es para darle colorido a la palabra. No es para darle colorido. Él está enseñándote algo muy interesante. Y está hablando quizás, digamos que en parábola, porque la parábola tiene un sentido muy bueno. ¿Estás de acuerdo? Te pone a pensar. Te pone a pensar. Somos nosotros que leemos la Biblia carrerita, eso lo hemos hecho. Todo el que lee palabras al vuelo del pájaro no lo entiende. Y cuando interpreta, también lo hace de forma errónea. Porque la parábola son códigos. Son verdades codificadas allí. Por ejemplo, hasta la nombramos mal. La parábola del hijo pródigo, por ejemplo. ¿Por qué se llama así? ¿Debería llamarse así? No. Solo en parte de aquí en Occidente la llaman así. En el Oriente nadie la llama así. La llaman la parábola del Padre Excelente. Wow. Porque ellos entienden las palabras que Jesús está diciendo y entienden las implicaciones de la historia y por qué Jesús explica eso. Y como lo entienden, saben que el héroe nunca es el hijo, siempre es el Padre. Al igual que contigo y conmigo, los héroes nunca somos nosotros. El héroe siempre es el Padre Excelente que nos ha tomado en sus manos. Siempre es Él. No hay otro que no sea Él. Y cuando logro entender ese misterio, de verdad me estoy convirtiendo un poquito en barro. De verdad. Ya estoy llegando un poquito al barro. Se está como ya mojando un poquito, hidratando. Todavía no estoy maniable, pero estoy ya mojando un poquito. Me están preparando. Y estoy cediendo a eso. En sentido general, esto implica que a medida que me empapo de su palabra, que también es figura de agua, no solo me limpia, porque lo primero antes de limpiarme es hidratarme. Si tomo como referencia la enseñanza de que somos barro, y no cualquier barro, un barro que está rígido y que ya tiene forma. ¿Ya tiene? El asunto es que la forma que tiene no es la que Dios quería. ¿Usted entiende eso, iglesia? La forma que tenemos no es la que Dios quería. Ahora Él está llevándonos poco a poco a un nivel donde Él pueda procesar. Y para eso vienen esos hechos tan difíciles. ¿Usted cree que estaban muy contentos sus apóstoles y discípulos? No encontraban donde meter la cabeza. Y yo no tuve ese cuadro, por favor. Que se fue Pedro, se fue todo el mundo. ¿Pero por qué se fueron? Eran que hizo obligado porque estaban muertos locos. Cuando uno no encuentra ni pie ni cabeza algo nuevo, ¿qué uno hace? Uno va a lo viejo, señor. Cuando usted cambió de vida, tomó una decisión y dejó algo atrás, el día que eso no le funciona, lo que tomó nuevo, usted lo que quiere es volver a agarrar lo que tenía antes. ¿O no es así? Pero no es la escritura que Pedro dijo, voy a pescar. ¿Y los demás qué dijeron? También nosotros. No solo porque Pedro era un líder, sino porque todos estaban atravesando lo mismo. No puedo decir que Mateo se fue otra vez a los tribunos a trabajar allí cobrando impuestos. No puedo decir eso, pero sí la palabra dice cada cual fue a su andanza. Decepción total. Y yo creo que una palabra muy importante, yo creo que entiendas que la decepción forma parte de nuestro aprendizaje. Déjame repetir la gente de este lado. Aleluya. La decepción forma parte de nuestro aprendizaje. Te guste o no, no te van a pedir permiso, no te van a preguntar, ella va a llegar. Y cuando llega, destruye todo lo que has construido hasta el momento. Todo. Ya si no establece Jeremías que antes de plantar, ¿qué hay que hacer? Destruir. ¿A quién le gusta destruir? Por lo menos, si una casa que va a ser más grande, tú quieres acabar con todo para hacerla más grande. Pero ¿qué decir de tu casa espiritual, tu vida?
¿Estás dispuesta o dispuesto a que el Señor te desconstruya? Esto es lo que está pasando aquí en este evento. Esto es lo que leímos. Creo que es los últimos mandarriazos de Jesús para que Pedro baje los brazos y quite los cuchillos de ahí. Es el último intento del Señor, estando acá con Pedro, para convertirlo en un hombre transformado a la mente del Señor y que deje de ser un judío. Bueno, el penúltimo realmente. Hubo un último intento del Señor con Pedro. Un último. ¿Cuántos han leído la historia de Cornelio? Amén. Ese es el último intento del Señor con Pedro, para convertirlo en un cristiano y que deje de ser un judío. ¿Me entienden eso? De manera que su prédica, primera y segunda, las más famosas, fueron como un judío, no como un cristiano. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pedro no podía predicarle a Cornelio. No podía. ¿No podía? No. Es más, el texto dice que cuando fueron a la casa de Cornelio, antes de eso tuvo Dios que hacerle un lavado cerebral y explicarle un par de cositas ahí que pueda alcanzar y decirle, mira, y parece que no agarró la visión, porque tuvo que explicarle, mira, vienen unos tipos ahí, vete con ellos. Entonces, como la mente un poquito cerrada. Cuando logra irse, él sabe lo que va a hacer allí. Después está medio, aquí voy para allá. Yo este es mi bien, en casa de persa. Es lo que está pasando en eso. Y dice el texto que Pedro intentaba decir algunas palabras, pero para mí, para Jordi, no eran las correctas, porque tuvo el Espíritu Santo que interrumpirlo y volver algunos pasos y llevar a Cornelio con el poder del Espíritu Santo y a toda su familia, violando también lo que es la imposición de mano. Nadie le impuso mano a Cornelio de su familia. Antes era así, que ellos ministraban el Espíritu. Sin embargo, el Espíritu interrumpió el evento y dijo, no, Pedro está muy lento, es muy judío todavía, tengo que romper muchas cosas en él. Ahora viene la unción para Cornelio y su familia. Me gusta la siguiente parte porque Pedro piensa, mira si estaba medio loqueteado el Pedro. El Pedro dice ahora en su mente, pero mira, el Espíritu Santo se metió y dijo, se respondió a sí mismo y dijo, ¿y quién soy yo? Señores, empiecen las palabras. Si él dice quién soy yo, hay que tener un pensamiento previo sobre el hecho, antes de que llegara el Espíritu Santo. ¿Y será que puedo predicarle a esta gente o no puedo? ¿Y será que lo puedo llevar a salvación o no? ¿O se la merecen? Porque ese era el punto. ¿Se la merecen o no? Te doy un misterio. En la Biblia, desde el llamado de Abraham como padre de las naciones, ya estábamos todos incluidos aquí. Es decir, no fue como algunos dicen, como un abortivo, dice Pablo. Pablo está enseñando algo. No está diciendo, qué casualidad que los gentiles hemos sido insertados. Y es verdad que lo fuimos. Pero no es un pensamiento nuevo. No comenzó con la muerte y resurrección de Cristo. No. Comenzó con Abraham. ¿Cómo lo sé? Cuando leemos los textos del llamado de Abraham en hebreo, el texto, obviamente, por lógica natural, no fue escrito cuando no existían los judíos. Obviamente. ¿Había judíos allí? Ni Abraham era judío. ¿O ustedes creen que era judío? Abraham era de los caldeos. El tipo era un pagano de contexto. ¿Me entienden? Y cuando le habla el Señor, la palabra que decimos naciones es usada para referirse a todos los pueblos paganos en hebreo. Es decir, que la palabra tiene un alcance mayor. Yo decía un tiempo en la clase de los jueves que cuando agarramos un texto y lo sacamos de su contexto o de su entorno, el texto termina muriendo. Y cuando termina muriendo, no es que muere totalmente, es que solo bendice a un grupito. Dígame la idea, por favor. Solo bendice a un grupito. Pero cuando el texto es dejado en su contexto, aunque yo no lo entienda a plenitud, cobra vida. No es lo mismo que Jesús le diga a Abraham, tú vas a ser el inicio de todas las generaciones del mundo, a que le diga, en ti será bendita tu familia. No, está bien, tu familia sí, pero es como un inicio.
pero también todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ese mensaje es muy alto para Abraham. Esa parte de tu simiente es muy alta, porque todavía está pensando en su generación, todavía en eso, pero Dios no. Dios está recordando algo que ya dijo en Génesis: y pondré enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. Por la simiente de la amiga, que es el que pone todo, y la mujer pone la otra parte, pero lo menciona como la mujer, el fruto de su vientre. Está hablando de los pueblos, pero está hablando de Cristo realmente. En tu simiente, uno que vendrá, en ese, la bendición realmente se va a extender a todo el mundo. Abraham nunca vio eso. El escritor de los Hebreos dice, y muchos oyeron estas cosas y no alcanzaron a entender. ¿Por qué no entendían? Él lo dice, ¿por qué? Porque ellos pensaban que todo lo que estaban recibiendo era para ellos. Wow. Para ellos. Pero murieron creyendo eso y nunca lo recibieron. Pero luego vinieron unos tipos inteligentes, familia de Isaacar, y dice que ellos aprendieron algo, que habían verdades que eran para este tiempo de ellos y verdades que no eran para ellos. Y dice el texto que ellos comenzaron a indagar en qué tiempo y en qué momento y en qué persona estaba el Espíritu enfocado para hacer las cosas. Ellos sabían que no cualquier persona iba a cumplir el tema de la simiente, y ni cualquier apóstol o profeta lo iba a hacer. Había uno específico, y ellos estaban investigando eso. Muchos murieron esperándolo. Pero el punto es, cuando yo aprendo que lo que tengo no es para mí, sino que es para otro, las cosas cambian. Me doy cuenta de algo, que soy parte de un gran plan, en el cual yo soy un pequeño punto allí. ¿Cuántos saben que son un pequeño punto del plan divino? La mejor imagen es un rompecabezas, de esos de aquellos de 2.000 o 4.000 piezas. Cada pieza tiene un lugar específico, ¿o no? Por más que se parezcan por fuera, no es ahí que va, es donde te toca. Iglesia, es donde nos toca. Somos una pequeña pieza y es haciendo mi función en ese lugar que cumplo mi plan profético de parte de Dios, y así bendigo multitudes. La idea es mostrar una imagen, la imagen de Cristo poderoso, no es otra. Ahora, yo pienso que el libro aquí con esos discípulos, Jesús le da un tipecito porque son la base. La base. Y esta base había que afilarla bien, bien de verdad. Y él, con mucho amor, como le caracteriza al Señor, con mucha misericordia, como nos trata a nosotros, le da gracias y le sigue llevando como a niños. Y los escucha, y no tanto les reprende, sino que les enseña. Y les dice lo siguiente, lo que leímos. Dice: estas son las palabras que os hablé. Es decir, ya te lo dije. ¿Por qué te sorprende? Cabezadura. Entonces dice, estando aún con ustedes, es decir, antes de todo este proceso de muerte y resurrección, dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Ahora mire qué cátedra. Oiga esto: en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Oiga, ¿por qué le revela eso? Recuerden, ¿le está hablando a quiénes? Los judíos. Estos tipos lo más respetan esto, ¿sí o no? Ellos no respetan a Moisés, los profetas, los salmos o los escritos, ¿sí o no? Está diciendo, señores, pero yo se lo expliqué y les dije que toda esa gente que ustedes tienen ahí acumulado es de mí que hablan. Eso me acuerda cuando Jesús dice a los fariseos, pero Abraham habló de mí. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Él habló de mí. Y dicen ellos, tan idiota, tú no tienes 50 años y tú me estás diciendo que Abraham habló de ti. Para mí está más tonto que el caray. ¿Sabes por qué? Porque tú tuvieras 100 años, Jesús. ¿Cuál será la diferencia? ¿No hay diferencia? Entonces son tan tontos que no entienden cuando Jesús está hablando de forma sobrenatural o como está hablando natural. Es el tema con Nicodemo también. Nicodemo, si te digo las cosas poderosas de verdad, ¿cómo va a entender? Ahí fue más claro con Nicodemo.
pero se lo dijo. Entonces, en la iglesia sigue siendo el mismo tema hoy. Los líderes, ministros, predicadores, maestros hacen un esfuerzo, como decía el monólogo. Queremos jalarlo, queremos traerlo al entendimiento, queremos desanclarlo de su lugar, como hizo Jesús con Pedro. Pedro quería un milagro, estaba decepcionado porque no pescó nada en la noche, nada había pescado, decepcionado, dice lavando las redes, lo cual implica que ya se cansó y la va a guardar. ¿De qué cosa? Y Jesús llega ya de día, en la mañana, pero se pasó la noche Pedro pescando y Jesús orando. Ve este cuadro, por favor. Jesús está en el monte, en la colina ya, orando intencionalmente, y está viendo a los discípulos en el lago haciendo lo suyo y lo está dejando. No intervino nunca, los dejó noche entera en lo suyo. Se entiende que este hecho es posterior a la pesca milagrosa. Oiga, pero Señor de Dios, si ya hubo una pesca milagrosa, se supone que ya tú sabes cómo es el asunto, pero no, ellos no. Ellos están en su barbaridad aquí, bloqueados. Y Jesús también, dale, Pedro, para que te canse. Al final Pedro llegó a un nivel de quebrantamiento tan fuerte, no porque estaba en fe, no, decepcionado totalmente, que dice: y ahora ¿cómo llevo comida a mi casa si yo tengo que vender pescado hoy para comer hoy? Así vivía Pedro, y pasé la noche entera en esta chelcha. Y Jesús se acerca y quiere ayudar a Pedro, pero también se entendió que había una multitud que ya venía buscando a Jesús. Miren qué hace Jesús en este cuadro. Ya sabe que Pedro no tiene ánimo ni para hacer una oración. Pedro no sirve para nada en ese momento, para nada. Entonces, cuando logra Jesús ver a Pedro y se le acerca, ve la multitud y le dice: mira, Pedro, ¿qué tú crees si me subo a tu barca para predicar a la gente? Pero en una interpretación más profunda te das cuenta que Jesús hace eso, pero todo está dirigido a Pedro, no a la multitud. ¿Sabes por qué? Porque el texto tampoco dice qué mensaje predicó, ni cuál fue la enseñanza, pero resalta lo siguiente: que cuando Jesús subió a la barca, un pretexto de Jesús, lógico por cierto: mira Pedro, ¿qué tú crees si despegamos la barca de la orilla? Para que la acústica nos ayude, tú sabes, y el viento corra, la palabra se expanda y la gente oiga. Eso Pedro lo entiende, eso lo entiende. Despega la barca. Y el texto dice: y le predicó a la multitud. Pero luego dijo: mira Pedro, vamos ya un poquito más para adentro, vayamos a pescar. Qué impresionante es esto. Esto es para gente que Dios tiene grandes propósitos con ellos. Tu barca tiene que despegarse de la orilla, y Dios lo hará de cualquier manera, aún con un pretexto. Y cuando estás allá, Pedro dice: bueno, yo pasé por noche ahí, pero vamos a darle. Y es cuando entonces ocurre otro milagro. Pero lo primero es desanclarse, iglesia. Desanclarse. Las costumbres religiosas nos anclan. Los patrones de pensamiento que tenemos nos anclan. Las experiencias negativas nos anclan. Los sufrimientos mal administrados nos anclan. Las vergüenzas que pasamos y no le entendemos nos anclan. Debe entender que todo esta parte es parte del proceso de aprendizaje. Y el que no quiera aguantar el calor de la cocina va a tener que dejar de ser cocinero. ¿Sí o no? Tú no puedes ir a la cocina si tú te quieres meter al fuego. Y lamentablemente algunos quieren salirse, pero no podrán porque son cocineros. Son cocineros. Son cocineros. Señores, cuando tú eres algo es difícil dejarlo. Entonces, otro misterio en el Evangelio que Jesús quiere mostrar acá es lo que tú eres. Lo que tú eres siempre va a luchar por lo que tú quieres ser. Y no te hablo negativamente, es lo positivo. Después que Dios dijo, por ejemplo, mi hijo eres tú, se te va a hacer imposible desheredar a tu Padre espiritual o celestial. Es imposible. ¿Por qué? Porque ya con esa palabra del Señor tú cambias
tu naturaleza caída por una transformada. Y lo que es natural no necesita que tú lo codifiques para que funcione. Funciona porque trae su código en sí mismo. A nivel informático, hace rato que Dios te cambió los códigos. Y es por eso que muchas cosas no salen tan bien para ti. Has olvidado la enseñanza, has olvidado los procesos y has dejado de comprender las escrituras, de respetarlas. ¿Cuándo comenzamos a perderla? Cuando dejamos de respetarla. ¿Cuándo la respetan? Amén. Se fueron los amenes. Porque me picotean allí a la salida. Se fue. Pero la verdad es que una cosa es decir, la honro, la respeto y la sigo. ¿Qué hacer? Señores, llévame a cumplir esto. ¿Cómo que te ayuda? No estamos en la ley. Solo necesitas disponer tu corazón. Miren qué fácil. Uno de los mensajes que le dijo el Señor a Esdras, en el mensaje pasado que hablamos de esto, mira, desde el día en que dispusiste tu corazón para entender. Miren qué disposición de esa. Desde ese día yo comencé a soltarte un par de soplo ahí. Para que me entiendan, neuma. Te estoy dando neuma. De hecho, en esta cama que hay aquí ahora mismo, esta calma, hay neuma de Dios gravitando en este lugar. Yo quiero saber si hay gente que tengan capacidad olfativa para recibir eso. Usted no entiende el tema de la respiración realmente. La respiración para bendecir tu vida tiene que ser consciente. Aunque tú puedes respirar sin conciencia, lo que es consciente es que tú sabes lo que estás persiguiendo. Así que uno va aprendiendo a ensayar los espíritus también. La inspiración divina es lo que logra hacerte capaz de cantar el soplo. La palabra inspiración, que sabemos que uno de los medios que Dios usó para traer la escritura fue la inspiración, significa eso, recibir ese soplo de Dios, que en griego se llama theoneuko, o lo mismo, el soplo de Dios, theoneuko, o theoneuko, que significa neuco o edeneuma, significa el soplo de Dios. Es decir, es así, y nosotros hacemos así, cuando el soplo. Déjame repetírtelo, por favor. Y hace así, y nosotros. Y la Biblia dice entonces que cuando haces eso, te conviertes en muchos saben ya, en un neumático. Ahora no eres tú, ahora estás lleno real del Espíritu de Dios y de la palabra que Él ha soltado. ¿Entienden eso? Es un misterio, gloria al Señor. Entonces, todo lo que nos pasa es para llegar a este punto. Y estando en este punto, ya tú sabes que lo que no entendía, Dios te va a hablar en tu lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, en el verso 45, Él dice, entonces, les abrió. Eso es lo que le pido al Señor que haga aquí esta mañana. No quiero decir que no tienen entendimiento. Recuerden que el conocimiento es gradual. Y la revelación también es gradual. Dios tiene un nivel de revelación para el ahora y otra para más adelante. De manera que por eso te puede ir de gloria. Si dejas de abrir la mente, te quedas en la gloria pasada. ¿Y para qué quiero yo estar en la gloria pasada? Explíqueme usted, ¿para qué? ¿Para qué quiero yo la gloria pasada? Si estoy en la gloria pasada, cada vez que venga acá, le voy a dar la misma palabra, con otro título. Porque me mantuve estático. No porque Dios quiso, fui yo que quise quedarme ahí. Fui yo que dejé respirar. Me fui muriendo. Dejé de recibir de Dios. Entonces, no fui bien a la iglesia, sí, pero no se trata solo de eso. Aquí venimos a alabar a Dios, a compartir dones, señores. No es eso que venimos aquí. Porque aquí venimos a alabar a Dios, ¿verdad? A edificarnos, a consolidar la unidad del Espíritu
Pero de parte tuya tiene que venir a dar. Es a dar que tiene que venir. Es así que la iglesia se edifica. Somos edificados mutuamente cuando entendemos que lo que tengo, como don o como sea, es para compartir. No es para yo seguir poniendo aquí. Déjame un chispito de otro tema. Miren, aún lo que recibe económicamente, muchas veces no es tuyo. Muchas veces no es tuyo. Te pongo un ejemplo. Hay veces que te regalan un zapato, un pantalón nuevo y no es tu talla. Dígame si sí o no. Pero miren qué malvados somos. Digo algunos. Pensamos, no me sirve, déjame ver que se lo vendo. Pero abusadores. No te lo regalan. Y tenemos un texto de base que te dice, ¿está por gracia? Entonces mutilamos nuestra propia bendición. Porque te llegó a ti, te explico por qué. Porque quien debía recibirlo no tenía un vínculo directo con quien lo tenía. Déjame ver la mente. Es un puente allí. Y pensamos, no, esto es mío. Señores, no. Se supone que tú eres el directo, aquel es el indirecto. Y Dios le dijo, mira, lleva eso a fulano. Lo que yo haría es preguntarme, ¿por qué me llegó esto a mí? Si a mí no me queda. ¿Por qué? Si a mí no me sirve. ¿Qué puedo hacer? Yo necesito entonces cambiar la mentalidad, entender que eso me llegó como una bendición a mí. Y que tengo que soltarla hacia esa persona. Si no, dejo de ser un puente. Te conviene como un tubo sin agua. Y después el Señor, mándame algo. ¿Qué te va a mandar el Señor, tacaño? ¿Te quedaste por lo ajeno? Entonces, eso tiene implicaciones en el mundo espiritual. Dos cosas muy fuertes tienen implicaciones en el mundo espiritual. Y es hablar, usar la lengua de forma incorrecta. No la lengua, la lengua que hablamos de que es espiritual. Nada de eso. Es tu lengua normal, tu palabra. En hebreo se le llama la sonjará. Sonjará significa hablar mal. Usar la lengua de forma incorrecta. Porque eso es como un boomerang. Aún siendo verdad. Exactamente. Aún siendo cierto lo que digo de otra persona, en un tono de difamación, yo caigo mal. Y lo malo que dije, tiene familia. Es simple. Así es que es Dios. Por eso que es mejor silencio. Claro. No de opiniones mejor. Porque aún sea cierto lo que vas a decir de aquella persona, vas a usar la shonjara. Y Dios dice, no. En la Biblia y también en la cultura hebrea, todo el que hable la shonjara será culpable de eso. Para que no vean que no es misterio que estoy hablando, es hebreo. La mala lengua, mejor dicho. La mala lengua, el que habla mal. Y no tiene que ser una mentira, puede ser verdad. Pero tu intención de hablar del otro y difamar al otro, ya lo dañó. Entonces, está ahí para atrás. Entonces, lo otro, aparte de la lengua, es tomar lo ajeno. En la cultura hebrea, eso se usa lepra. Lepra. Claro, hay muchos tipos de lepra, pero mire cómo era Dios, tan celoso, o sigue siéndolo. Pero alguna cosa ajena, aparecía una mancha, en aquellos tiempos, una mancha en una pared en tu casa. La ley era que si veías una mancha en tu casa, vamos a filtración, lo que sea, ahora mismo tuviéramos todo el mundo con lepra, yo pienso, por la falla de construcciones que hay, pero allá se aparecía ese asunto, de repente tú tenías que llamar al sacerdote, y él venía a tu casa y le hacía un círculo a la mancha. Pero sacaba a todo el mundo de ahí. Ya nadie podía salir de esa casa hasta que se demuestre lo contrario. Y se iba el levita, el sacerdote, y volvía, qué sé yo, a la semana, a los 7 días, a los 14 días, y revisaba. Y si por caso de la vida la mancha se engrandeció, eso es más grande, y ocupó las manchas, ¿saben qué hacía? Aquí hay una maldición de cohecho. Y comenzaban a llamar a todos los vecinos. Y lo paraban frente a la casa. Y comenzaban a sacar cosas. Todo lo que estaba en esa casa, había que sacarlo al público.
Y ahí ven a decir, pero mira mi martillo aquí. ¿Te das cuenta? Pero mira lo otro. No fue casualidad. Claro, gracias a Dios que ahora no fue institución. Ya no es así tanto en lo bíblico. Entonces, es el lío cuando llueve, que se filtra. Pero en aquel contexto es una realidad. Esas dos cosas, Dios dice, no. En mi pueblo no puede haber eso. Por lo sé. Concluyo con esto. Entonces, Él quiere ensanchar el conocimiento de la mente. Pero para que puedan entender, lo primero que Él va a hacer es ensanchar el entendimiento. Hay gente que son difíciles en esta línea, porque son muy ellos. Es decir, son tan testarudos, que no importa que choquen 8000 veces con una piedra, no saben quitarla. Por favor, quítate. No rompe la pierna. Hay que quitarla. Pero tampoco es consejo. No es la cosa que yo levanto el pie. No va a levantar ningún pie. Va a chocar como quiera. Porque es un tema de costumbre, es un tema de hábito, es un tema de adaptación a un ritmo de vida que hay que romperlo en el nombre del Señor. Solo la exposición a la verdad bíblica nos ayuda a cambiar. Solo eso. Por eso es que el Señor toma su tiempo. Vamos a explicarle a esta gente. Se lo merecen. Y al parecer lo lograron. En el verso 46 dice, así es escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera. Ese era el punto que yo no entendía. Así tiene que ser. Y quizás para ti y para mí, esa es una respuesta hoy. Así tiene que ser. Eso que no te gustó, así tiene que ser. ¿Te sacó lágrima? Así tiene que ser. ¿Pero de verdad te duele? Así tenía que ser. ¿No quieres cambiar? No podrás. Así tenía que ser. ¿Quiero volver atrás? No. Así tenía que ser. No hay nada, iglesia, que tú pases en vano. Y nada que vivas sin que esté en los planes divinos. Yo creo que el entendimiento para nosotros hoy debe ser entender de verdad la soberanía divina. Y entender que de verdad ese Dios que tú llevas soberano, de verdad lo es. Y que nada escapa de sus manos, nada. Entonces, yo voy a aprender a usar mi lengua correctamente y voy a decir, Señor, no lo entiendo, pero gracias. Señor, no lo entiendo, pero algún plan tienes tú con esto. No me gusta ni un chin, pero a Jesús tampoco le gustó la copa y tuvo que bebérsela. Así que también me toca a mí. ¿O no? Entonces, de esa manera estamos diciendo que estoy creciendo. El crecimiento se va a medir en la dimensión que aprendes a resolver y a gestionar tus asuntos, no los ajenos, tus asuntos, mis asuntos. No me estoy refiriendo que sea un egocéntrico, que entiendas que tú tienes muchas cosas que resolver en tu vida y que estás en este viaje de la vida para hacer eso, resolverlos tú, no para que te pases el día ayunando y orando. Señor, por favor, resuélvelo. Él te va a decir, yo recibí lo fundamental. Te salvé, te di dones, te di recursos, te di sabiduría, te di un gran cerebro para que lo uses. Ahora, yo te puedo acompañar, pero arranca. Comienza tú a gestionar tus asuntos. Si no comprendes, lo puedes preguntar, eso lo admite. Pregúntame. Santiago dice, no entiendes lo que estás viviendo en la prueba. Pídelo a Dios. Y es lo único que dice, que te dará abundantemente y sin reproche. Información. E información que dice que te va a dar. Abundante. Él tiene un banco de información para soltarte todo lo que tú quieras saber. Pero, ¿le estás pidiendo información o le estás pidiendo que él haga lo tuyo? Yo creo que hasta la forma de orar va a cambiar en nosotros. Porque la Biblia enseña esas cosas. Yo sé que hoy estamos en un tema de Biblia, y yo quería que le enseñe los 39 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo, y quizás la versión de apócrifo, pero quizás no te bendice tanto como esto. Vamos a ir al rollo con una mente diferente. ¿Sí o no? ¿Podemos? Si podemos, póngase de pie, vamos a orar.